Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recuento desde lo que nos habló el hermano Wilder hasta lo que nos habló el hermano David y ya lo que iremos a desarrollar en esta temática de los 4 cadáveres. Esto de los 4 cadáveres está dentro de el llamado a la santidad o el llamado a la felicidad. Entonces quiero hacerle la pregunta a un hermano, los que están aquí presentes, ¿en qué momento me siento llamado a la felicidad? Un ejemplo cualquiera. ¿En qué momento me siento llamado a la felicidad? Pregúntele al que cumple años. Ok, sí, Juan Carlos, que está cumpliendo sus 18 añitos. Bravo. Si quiere pasar que pueden. Mamá, soy yo. Buenos días. ¿Yo en qué momento me he sentido llamado a la felicidad? Siento que, de lo poco que he vivido, me he sentido llamado a la felicidad cuando empiezo a encontrar un sentido de mi existencia, en lo que Dios quiere, haciendo su voluntad. Pues independientemente de lo que hace, yo siento que el corazón se identifica con algunas cosas cuando se está afuera, que son motivo de quizá de felicidades, pero el Señor, pues en mi caso me pidió cambiar las felicidades por la felicidad, que es estar aquí, es de un acta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Una respuesta muy profunda. Es que ya es adulto. Exactamente, ya es maduro, ya es adulto. Resulta que, ¿por qué la pregunta? Porque es que el llamado que Dios nos hace muchas veces se nos pierde de vista por tantas situaciones y tantas circunstancias que se aparecen en el día a día. El hombre, y yo digo que es por naturaleza, y la iglesia lo dice, que estamos llamados a la santidad, y él siente el deseo incluso de buscar a Dios, de anhelarlo, de ser feliz, porque todo eso esos deseos de bondad vienen de Dios, porque somos criaturas imagen y semejanza de Dios. Entonces, es un llamado que el corazón, el espíritu, Dios mismo en la conciencia lo va haciendo. Y por eso las respuestas que quizás el mundo, como decía Juan Carlos, en este buscar felicidades, el mundo no las proponía, no le daba una plena respuesta, Dios sí las da. Por eso los 4 cadáveres se enmarcan en este llamado a la santidad. ¿Por qué lo digo? Resulta que la persona que carga esos 4 cadáveres, que son pasado, preocupaciones, pecado y futuro, lo hacen esclavo, lo hacen una persona obviamente que no es libre, y al no ser libre no experimenta la felicidad. Ahí viene también como otro llamado que se manifiesta, otra verdad, es que la persona en su día a día debe ser feliz. ¿Y cómo puede llegar la persona a vivir eso? Pues precisamente haciendo el ejercicio de desprenderse de todos esos esclavitudes que son los cadáveres. Resulta que el Señor en la Biblia nos recuerda que en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: Dios está tocando a la puerta y llama para que lo dejes entrar, que era lo que nos quería expresar el hermano Wilder con su testimonio. Entonces es como en ese llamado a la conciencia, en ese quitarse las vendas de los ojos del cuerpo, de los oídos del cuerpo, de las vendas de los ojos del espíritu, de los oídos del espíritu, para poder ver eso que yo verdaderamente soy, o eso que Dios ha puesto en mí, que me hace tender a, porque ahí viene otra cosa, y es lo que busca el mundo y lo que buscan las propuestas quizás de científicos o de psicólogos o de psiquiatras. Se han dado cuenta que el hombre necesita algo más, y las respuestas siempre han sido respuestas muy humanas.
Tanto así que en esto que ya ahorita vamos a entrar en lo de las preocupaciones, la persona le invitan a que, bueno, desocupe su mente, que tiene tantas cosas, que libere su mente, entonces haga ejercicios no sé, vaya al gimnasio, haga ejercicio físico o vaya a un, ¿cómo se llama eso? Yoga. El yoga, exactamente. Para que vaya liberando su mente y que, bueno, que las energías. Pero resulta que es como eso que se manifiesta como propuesta, de pronto está mal encaminado. Una vez, y hace poquito se lo escuché a un sacerdote, a un obispo, él decía que en cuanto hablando de los anhelos del corazón y el deseo de Dios que tenemos, que una persona que está tocando a la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios. Y él decía, ojo con eso, porque se puede malentender. ¿Y qué demuestra eso? Esa persona está buscando a Dios, quiere saciar ese deseo de Dios tan profundo que tiene, pero lo está haciendo por el camino que no es. Entonces ahí se manifiesta que hay un llamado profundo, para orientar mis deseos a poner mi cuerpo, mi físico, mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mi ser y mi hacer en orden a ese llamado. Entonces, ya teniendo como ese pequeño panorama de qué se esconde detrás de estos 4 cadáveres, el llamado a la santidad, el llamado a la felicidad, que en otras palabras es dejar que Dios llegue a mi vida y empiece a actuar, a hacer. Hace poquito hablamos del señorío de Jesucristo, que el Jesucristo llega a esas zonas donde quizás nunca lo hemos dejado entrar, del pasado, de las heridas y que se manifiestan en mi presente. Ahora, entrando al cadáver de las preocupaciones, me hace un favor, Sergio, me lee Filipenses capítulo 4, versículo 6. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y las súplicas, acompañadas de la acción de gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, eso como para sustentar el llamado, que en otras palabras, aquí ahí decía, no se inquieten. Yo diría, no se preocupen, no se angustien, no se depriman, no se desanimen. Pues, sencillamente están llamados a la alegría. Quizás en los versículos anteriores decía sobre la alegría, pero también decía, la respuesta está en la oración. O sea, presenten sus oraciones a Dios de acción de gracias, de entrega de lo que tienen. Porque si sabemos que estamos llamados a la santidad, a la felicidad, que somos creados por Dios y nuestro anhelo es de Dios, pues el orden sería a través de la oración recurrir a Dios. Y me parece curioso, meditando sobre las preocupaciones, que tiene mucha relación con el verbo de confiar. Confiar, y que hace el primer sábado del mes pasado lo estábamos meditando. El verbo de confiar en Dios, que tiene mucha relación. Que hablamos que muchas personas no pueden confiar en sí mismo, ni en Dios, ni en los demás. Y en la preocupación es como, en cierto modo, prescindir de Dios. Cuando usted trata de solucionar sus problemas a su manera, cuando no encuentra la solución, pues se manifiesta la angustia, se manifiesta la depresión, se manifiesta, y en la espiritualidad, en las actas, se relaciona mucho con el estrés, el mal de hoy. Y lo voy a leer textualmente, dice acá: ¿han pensado que las preocupaciones son las causantes del tormento mal del siglo al que ustedes llaman estrés, el cual genera toda clase de enfermedades físicas, neurológicas, psicológicas, espirituales y morales? ¿No creen que sin este mal ustedes serían plenamente felices y que el mundo en el que habitan sería el paraíso terrenal tan añorado? Piensen, mediten, reflexionen. Entonces, es el acta número 798. Acta 798 para los de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Entonces, este llamado a la virginidad o a la santidad o a la felicidad implica un esfuerzo, pero también prima la gracia.
la gracia de Dios, que es la que mantiene este llamado y que nos permite llegar a este llamado. Resulta que ayer en la homilía que nos daba nuestro Padre Superior nos decía que hay muchas cosas que vivimos en el corazón y en la mente que las somatizamos. Entonces se somatizan y se manifiestan en el cuerpo a través de enfermedades físicas, claro que sí. Muchas personas que viven con sus preocupaciones, sean las que sean, las tienen tanto allí, tan guardadas, tan cultivadas, tan rumiadas, y que en cierto modo quitan el espacio a Dios, llenan de desesperanza, y lo que hacen es manifestarse en el cuerpo. Y buscando cuáles serían esas posibles enfermedades de las preocupaciones y de la angustia, dice que la jaqueca, que de la que hablaba el padre ayer, el dolor muscular, muchas veces la persona se tensiona y todo eso, por la que anda muy preocupado y quiere solucionar, pero no encuentra solución porque se encierra en sí misma. Los dolores de espalda, el sistema el sistema nervioso se altera, y viene también la ansiedad. Entonces, muchas de esas cosas que vivimos en orden de lo quizás mental o espiritual, no sé, también se manifiestan en lo corporal. Y por eso muchas veces el hombre vive triste, vive aburrido, vive deprimido, vive, en fin, como encerrado, hundido. Una vez, un testimonio frente a esto. Una vez estaba en cierto lugar y se me pidió, un padre me dice: Andrés, necesito que atienda a esta persona y hable con él. Yo, me puse a hablar con él. Y fueron como 2 encuentros normales que tuvimos ahí dentro de la parroquia. Resulta que la persona, pues él se profesaba ateo. Y además de eso, llegó a buscar ayuda porque le detectaron cáncer. Era una persona de muchos estudios, y pues era obviamente muy intelectual y todo eso, y quizás muy sobrado. Tenía su familia, pero cuando supo que tenía cáncer, pues entró en una depresión impresionante y estaba preocupado, pero una cosa extrema. Entonces lo que yo hice fue escucharlo, pero era muy poquito el tiempo en el que pues podíamos compartir. Él llegaba y pues las ocupaciones de la parroquia, y después se iba. Resulta que esa persona pues se le sumó su enfermedad, su preocupación, y además ateo, que no le permitía creer en algo más, pues obviamente Dios. La única solución que, pues digo yo porque no estuve presente en el momento, pero fue el suicidio. Esa persona se suicidó, se ahorcó. Nos enteramos a los poquitos días ahí en la parroquia que la persona se había ahorcado, y yo quedé, Dios mío, o sea, tremendo. Pues obviamente el Dios nunca obliga a nadie, eso sí tenemos que saberlo. Ahí se manifiesta una vez más el aporte de mi voluntad frente al llamado de Dios o frente a la gracia de Dios. O sea, Dios siempre quiere que seamos felices, que lo busquemos a Él y que nos llenemos de Él. Pero si yo no quiero, no se puede, no podemos. ¿Y a dónde va ese yo no quiero? O sea, ¿a dónde pongo en ejercicio ese yo no quiero? Cuando me doy cuenta que tengo realidades, mal genio, enfermedades, de problemas externos, que tengo dinero, que no tengo dinero, que tengo trabajo, que no tengo trabajo, que si voy a pasar al postulantado, que si no, que en fin, muchas situaciones que se nos pueden presentar, tanto en la vida comunitaria como en la vida quizás familiar, en el ambiente en el que estemos. Entonces, desde allí, la preocupación se manifiesta y estamos desconcertados, sin saber a dónde huir, a dónde llegar. Entonces la preocupación sería como una expresión de que necesito de Dios, necesito algo. Y como lo dice la espiritualidad, toda necesidad es sintomática, que revela el llamado que revela y expresa la necesidad de Dios, que necesitamos de algo más. Entonces, hablando
propiamente de la preocupación, como se nombra en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, dice así: quienes se esclavizan al cadáver de las preocupaciones pagan un precio muy caro, la angustia. La angustia es el precio de las preocupaciones. Ellas son el impuesto que la vida le cobra a los idiotas y a los imbéciles de espíritu, quienes por no aceptar a Dios se martirizan. Son los sísifos de la gracia que transportan sin descanso sus torturas. Los sísifos, pues investigando, pues ya es un ejemplo que se da desde de la mitología griega. Una persona condenada a cargar una piedra gigante, subirla en una montaña y desde allá vuelve a caer la piedra, entonces vuelve a cogerla acá y la sube, y entonces está condenado a hacer eso. Es un diría eterno retorno de ahí, porque está condenado al trabajo inútil, o sea que no encuentra solución, no encuentra salvación. Y aquí relacionándolo con nuestra vida, nuestro llamado a la gracia, a estar con Dios y todo esto, son los sísifos de la gracia que transportan sin descanso sus torturas, se martirizan. Entonces, la pregunta sería: ¿qué es lo que me preocupa en este momento? ¿Qué es verdaderamente lo que me preocupa? Más allá de quizás de unas cámaras, le pregunto a los hermanos: ¿qué es lo que me preocupa en este momento? ¿Qué es lo que verdaderamente no me deja estar en paz con Dios, que se expresa hasta en mi físico? Unos mal geniados, otros quizás muy deprimidos, otros enfermos. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo curioso de esto es que nadie puede salir aquí a hablar si no lo ha vivido. Esto se habla desde la propia vida. Curiosamente, la experiencia que Dios me permitió vivir en cuanto a lo de las enfermedades, es que quien aprovecha una enfermedad, sea la que sea, la más terrible que quizás nos hagan ver, cuando se aprovecha en Dios y desde Dios, tiene un sentido trascendental. Y ese sentido va llenando y armonizando mi vida, me hace capaz de ver las cosas como se deben ver, de alegrarme y disfrutar hasta del dolor más intenso que tenga físicamente. Y eso es así, y ya hemos tenido testimonios muy cercanos de personas que aprovechan su enfermedad y lo viven así concretamente, y experimentan su felicidad. Que sí, que hay preocupaciones, y quizás los que nos están escuchando en este momento pueden decir: pero hermano, estamos en cuarentena, no hay trabajo, no hay dinero, tenemos que sustentar una familia, tenemos que pagar el arriendo, tenemos que, en fin, tantas cosas que se pueden expresar como preocupación y que es humanamente muy natural. Pero cuando se convierte en cadáver, cuando la rumeo y me quedo y me voy a acostar y estoy ahí en la cama y no puedo ni dormir porque ya estoy ahí. Y frente a eso tengo testimonios muy cercanos de personas que no pueden dormir precisamente porque tienen tanta preocupación allí. Veamos esto de una manera positiva, en el sentido de Dios, positiva en el sentido de Dios. Cuando está esa realidad, es una ganancia. Cuando me preocupo, lo podemos ver como una ganancia porque me permite a mí ir a la oración. ¿En qué sentido? Yo no me puedo presentar ante Dios si no tengo que presentarle. Mi oración debe tener como un paquetico, un regalo para ir a decirle: Señor, esto es mío. Entonces, cuando tenga alguna preocupación, diga: claro, necesito de Dios. Voy a la oración. Señor, esto es lo que tengo, estas son mis necesidades. Y nos decía el padre Juan Carlos ayer: a Dios hay que hablarle concretamente, pedirle las cosas como son, concretas. Y si Él ve que son necesarias y que son convenientes, me las dará. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Sencillamente, desde la simpleza, desde la verdad, sin fingimientos ante Dios, siendo lo que somos y lo que tenemos, reconocer qué es lo que hay, qué es lo que tengo, y le voy y le presento a Dios. Y ya. Y así voy siendo testigo de que Dios sí quiere que yo sea feliz, de que Dios sí quiere que yo me libere, de que Dios sí quiere que yo sea santo. Y eso es muy sencillo, es un ejercicio diario. Por eso hablaba de que
la gracia está y la voluntad humana es la que también tiene que primar también ahí, porque Dios no obliga a nadie, siempre está el deseo. Hay muchos ejercicios y soy testigo de ello que nos cuestan muchísimo, muchísimo, incluso más en la vida fraterna nos cuestan muchísimo, porque me invitan a lo que decía Wilder, a acabar con el yo. Entonces voy a hacer un ejercicio para acabar con mi yo, voy a hacer un ejercicio para bajar la cabeza, voy a hacer un ejercicio para, no sé, acabar con esta soberbia que se me alborota o quizás se manifiesta. Y lo decía también David, quizás por heridas del pasado, por cosas, situaciones del pasado, por recuerdos del pasado que se me presentan aquí. Y ahí viene el otro punto curioso de esto. Es que los 4 cadáveres van el del pasado, el del futuro y de la preocupación que también como que no ha llegado, no ha llegado ese momento, pero ya me estoy ocupando en este presente. Y por eso decía Wilder, la preocupación está en el presente. Tanto así que dice aquí, las preocupaciones, el cadáver es el presente que se manifiesta en preocupaciones. Entonces, en toda esta dinámica de los 4 cadáveres es vivir el presente libremente, o sea, como se debe vivir, mejor dicho, dócilmente, espontáneamente, naturalmente. Y un consejo que me daba una persona, me decía, sea lo que usted es, porque si usted reconoce que usted es eso que Dios ha creado allá y que pensó para Andrés, viva desde allí, sin ataduras, sin conveniencias, sin prejuicios, sin nada, sea lo que es, y cuando usted es lo que es, las cosas se harán por añadidura. Y la respuesta, ¿y por qué ponía la oración? Porque es que Dios da la respuesta, Dios da las cosas, Dios mueve las cosas para que haya solución. Y que quizás no las haya materialmente, pero las hay en el corazón y en el alma, que es lo más importante. Entonces, así como se nos pedía, Wilder nos lo estaba diciendo en esta dinámica de los 4 cadáveres, hoy solo vamos a ver 2. Los otros 2 cadáveres, que son el futuro y el pecado, los vamos a ver dentro de 8 días, también a las 10 de la mañana, aquí, porque, decía David, es una tarea la que vamos a hacer. Resulta que tenemos este tiempito. A la luz de, obviamente, la oración y el Espíritu Santo, vamos a entrar en examen de conciencia. Y ahorita entiendo por qué esta dinámica de los seminarios en tiempo de cuarentena, por qué esta dinámica de los verbos en tiempo de cuarentena, por qué esta dinámica de recogimiento en tiempo de cuarentena, y por qué el Papa Francisco en su bendición Orbi et Urbi decía que es un tiempo de opción. Es un tiempo de opción. Entonces, ¿opción en qué sentido? En que como me recojo, tengo más disponibilidad para Dios. No hay tanto ruido externo, no hay tanto quehacerismo, me permite a mí entrar en sí mismo. ¿Para qué? Y por eso insistíamos mucho, y Dios nos lo insistía mucho, en los exámenes de conciencia. Exámenes de conciencia. Porque una persona puede utilizar el sacramento de la confesión como voy, entrego y ya, y no pasa nada. Entonces ahí sí, como dicen por ahí, que es el polvito mágico, me quita eso y ya listo. No, eso quiere decir que el primer paso para el camino de la virginidad y de la conversión es el examen de conciencia, los del Espíritu Santo, la confesión, pero un propósito de enmienda, y un propósito de cambiar, y un propósito de voy a ser una persona nueva y diferente. Entonces, así tiene que ser, y por eso la insistencia del Señor entre todo este tiempo. Y ahora, volviendo al ejercicio, coger una hojita en la casa, un cuadernito, algo muy privado, donde yo pueda en este tiempo analizarme o sacar un espacio para Dios. Es decir, aquí los hermanos, me voy al bosque, bueno, en fin, donde sea, donde me empieza a hablar con Dios y le pida, Señor, dame la gracia de saber qué hay en mi pasado. Ya David nos lo decía, qué cosas pueden afectar o pueden estar en nuestro pasado, porque algo muy curioso es que así como los cadáveres se relacionan, en el pasado hay pecados de otras personas que me afectan a mí, y en el pasado pecados míos que afectan a otras personas. Entonces ahí vendría que esas malas decisiones, malos hechos, malos actos generan como ese ambiente, o como esas heridas, raíces,
cacao, bueno, lo que sea. O sea, como que afectan el entorno, no sé si me haga entender, pero es algo así. Entonces, y que muchas veces me esclavizan. Curiosamente, también en el pasado, al estar eso allá y no asumido, en el presente se va a manifestar de una manera más fuerte. Y la pregunta va a ser siempre, ay, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué soy así? Bueno, en fin, tantas cosas, y lo digo por experiencia. Y pero ¿por qué tanto tiempo en la comunidad y hasta ahora tengo que venir a sanar esto? En la comunidad llevo casi 10 años, y yo digo, uy, pero ya 10 años y hasta ahora yo vengo a sanar esta cosa que me pasó quizás cuando estaba afuera, en el mundo, no sé, y quizás no la había entregado a Dios, pero 10 años. Bendito sea el Señor que, digamos, como que cada uno como que lo puede descubrir, pero sí es oportuno que si lo tenemos ahí guardadito y que no lo hemos tocado, toquémoslo, cojámoslo con Dios, de la mano de Dios, y mostrémoslo y digámosle, Señor, esto es lo que hay, completo, esto es. Me hicieron esto, hice esto, afecté esto, me afectan esto, a partir de esta situación me desprendí y cometí tantos pecados, estos. En fin, porque todo eso tiene un origen, quizás una razón, no sé, en fin, consecuencias exactamente. Anotar eso en el papelito, anotarlo concretamente lo que es, así, con pelos y señales. Por eso digo que es una hojita y un cuaderno muy personal porque es un ejercicio de Dios y usted, aprovechando también la gracia de lo que nos ha pedido la iglesia, la comunión espiritual. Yo digo que es una gracia porque en lo espiritual como no podemos tener la cercanía del sacramento, sí podemos tener se nos ha acrecentado una dimensión espiritual, la dimensión espiritual más, como somos más sensibles a lo espiritual, es una gracia que hay para los que no pueden asistir a la Eucaristía. Entonces aprovechémosla. ¿Qué vamos a hacer? No es que vayamos a despreciar la dinámica o el sacramento de la confesión, no. Después lo vamos a hacer dentro de 8 días, teniendo ya el material de qué preocupaciones hay, de qué cosas del pasado afectan mi vida y que las tengo ahí. Entonces voy a entregarlas en oración. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, después de mirar los 2 cadáveres que faltan. Vamos a hacer un acto de entrega, todos, los hermanos y las personas allá en su casa, en lo que estén haciendo. Vamos a hacer un acto de entrega al Señor, y que es un acto de creer, de confiar y de esperar. En la espiritualidad se dice que es irrespeto ante Dios cuando usted ha entregado a Dios algo y después se lo pide otra vez. Y en cuanto se lo pide, digo a que, como que, ay, me confesé, pero yo siento que no, como que yo lo entregué, pero no, yo siento que me faltó decir, me faltó tal cosa. Pero usted lo hizo de corazón, con sincero propósito de cambio, y todo eso lo entregó, ya, suéltelo. Que también ahí viene también el ejercicio de la voluntad, suelte ya, psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, todo, suelte ya. Entonces, eso es. Sí, esto es digamos, el cadáver de lo que es las preocupaciones. Yo creo que ya está claro, el ejercicio va a ser todo esto en esta semana, tanto los hermanos como las personas que están allá en su casa. Por último, otro texto del acta 1081. Por tanto, piensen, mediten, reflexionen. Sepan que la felicidad es el supremo tesoro ideado por Dios para la plena satisfacción de todas sus necesidades. Absolutamente todas. Por lo cual, vale la pena vivir y morir como el supremo ideal, por el supremo ideal que es el de la felicidad. Vale la pena vivir y morir por el supremo ideal de la felicidad. Ese es el llamado al que tenemos. Entonces, eso es la dinámica que se nos propone para hoy y dentro de 8 días también, los 4 cadáveres. Repito, nos quedan 2, que es el futuro y el pecado, que también son muy, muy profundos y muy interesantes. ¿De dónde se saca este material? Para los que no lo saben,
nosotros desde la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, estas enseñanzas que en la providencia de Dios se nos ha regalado, y pues de ahí empezamos a vivir para vivir más profundamente el Evangelio, porque esto también aclaro que no es que la espiritualidad sea lo que esté como determinando y alejándonos de la palabra de Dios. No, esto tiene su sustento bíblico y me invita a ir más, a vivir más la palabra de Dios y a encarnar el Evangelio. Entonces por eso tomamos desde nuestra espiritualidad. Vamos a hacer una oración final ya para este primer momento. Yo les invito a que suelten sus cuadernos, sus esferos, se sienten bien y vamos a hacer un acto de confianza en el Señor. También las personas que están escuchando allá, independientemente del ambiente en el que estén, de ruido quizás, no se sabe, pero trate de aquietar el corazón, la mente y de darle primacía a ese llamado que Dios está haciendo en mi corazón. Para ello le voy a pedir que respire lento y profundo, pero le hemos sentido también esa respiración, que lo hagamos en el nombre de cada una de las personas de la Santísima Trinidad, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hágalo libremente y en confianza. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por las luces del Espíritu Santo que alumbran nuestra vida, que alumbran nuestra historia. Señor, gracias porque nos amas. Hoy en tu nombre pido, Señor, que seamos personas libres, con capacidad de amar y de servir. Para ello, amadísimo Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, te pido el Espíritu Santo Papá Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, danos el Espíritu Santo. Padre bendito, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, danos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 mi eterno amor, Santo, Santo, toma mi vida, transforma hoy
Jesucristo. eterno amor, Haznos evangelios vivientes. Haznos otros Cristos. vida, transforma hoy todo mi ser. Santo. Espíritu Santo, mi eterno amor, toma mi vida, transforma hoy todo mi ser. Espíritu Santo, mi eterno amor, toma mi vida, transforma hoy todo mi ser, dame un nuevo corazón. Digamos, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, cambia mi tiniebla en luz, cambia mi tiniebla en luz, mi desamor en amor, mi desamor en amor, mi corazón de piedra en un corazón lleno de ti. mi corazón de piedra en un corazón lleno de ti. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe, aumenta mi fe, multiplica mi esperanza y enciende mi caridad. enciende mi caridad. Amén. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Consagramos este momento a la Santísima Virgen María en este primer sábado de mes, día consagrado a ella. Madre Santísima, sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás orando por nosotros. Pido, Madre Santísima, que en este momento nos sumerjas en tu vientre inmaculado, porque recordamos que es allí donde Jesucristo se hizo carne, es allí en tu vientre donde está la gracia de la virginidad. Madre mía, sumérgenos allí y danos lo que nos falta. Y desempolva aquello que está sucio y empolvado, tapado, atado en nosotros, que no nos deja ser libres. Digamos, Madre, ayúdame. Madre, ayúdame. Madre, libérame. Madre, libérame. Con el poder y con la gracia de Dios. Con el poder y con la gracia de Dios. Madre, llévame a Dios. Madre, llévame a Dios.